es llenar en su plan de crecimiento, no sé si ya alguien ha visto el documento o si ya lo han ahí por ahí revisado. La primera, digamos, pestaña es donde dice perfil. Entonces, el enfoque esta semana es que ustedes rellenen ese perfil con sus mentores y pues ahí viene toda la parte de cuál es su proyecto, su propuesta de valor. Entonces, sabemos que son cosas muy simples en un Excel, pero para llegar, digamos, a eso, hay pues un trabajo como las herramientas que compartió Mario la semana pasada, ¿no? Que hay mucho de pensar. Sé que algunos de ustedes ya están más avanzados y ya a lo mejor sí están consolidados, pues eso ya es algo súper fácil que lo pueden llenar. También decirles a las empresas que ya están en una etapa de madurez, digamos, más avanzada. Vamos a tener la clínica opcional esta semana donde vamos a hablar como temas mucho más consolidados, ¿no? No tan básicos ni de propuesta de valor y sobre todo en esta semana de temas de inversión. Entonces, para que tengan un poquito de paciencia, pero queremos también abrir la invitación y sabemos que aquí hay mucho conocimiento y sobre todo de ustedes, empresas que ya están más avanzadas, que puedan participar y compartirle a lo mejor algo a las que están empezando, que están consolidando, que están como validando a lo mejor sus propuestas de negocios. Sabemos que este aprendizaje colectivo y a lo mejor esos errores que se pudieron haber como tenido al principio que son aprendizajes, ¿no? Entonces también poder compartir esos aprendizajes aquí en comunidad es algo que queremos fomentar. Entonces, pues abro micrófono ahora sí, no sé si alguien quiera comentar cómo les ha ido con sus mentores o con si tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de compartir. Tenemos unos 5 minutitos en lo que se conecta Daniel. Por ahí vi que ya tuvieron la primera sesión con sus mentores. ¿Cómo les ha ido con sus mentores? Y también decirles que si tienen problemas con como cuadrar agendas o si sienten que a lo mejor no es un buen match, que todavía estamos en estas primeras semanas, pues haciendo esos movimientos, ¿no? Entonces, que por favor no lo den a saber. Y por ahí dicen que si está en el Drive. Gabriela, no, si puedes como explicar un poquito más qué es lo que necesitas que esté en el Drive. Si quieres, primero le doy la palabra a Fernando y luego ya, Gabriela, si me puedes, Yo quería adelante. compartir nada más que en nuestro caso tenemos doble lujo porque no solo estamos con alguien experimentado y demás, sino que además está cerca de nosotros, así que nos vamos a poder juntar presencialmente, ya tenemos reunión pactada para la semana que vienen a nuestras oficinas, muy contentos por eso. La primera reunión fue mucho de generar expectativas, explicar detalles y alinear un poco lo que se puede o lo que es lograble en estos 3 meses con nuestras necesidades específicas. Así que muy interesante el Tailor Made. Tenemos mucho entusiasmo por lo que podamos lograr en conjunto con Carla. Así que nada, eso, compartir un segundo. Súper, Fernando, gracias. Sí, de hecho, el match que hicimos, pues consideró varias cosas, ¿no? La alineación con la etapa de madurez donde estaban, su expertise, pero también obviamente la ubicación, porque como lo dijimos, también queríamos fomentar que si el match estaba ahí, que además eran como tú decías, Fernando, el lujo de que tenemos a representación también de mentores de varios países y que pudieran ser de los países donde estaban ustedes, porque también entendemos que la parte del contexto cultural específico de cada región, aunque tenemos cosas compartidas, pues también hay cosas muy específicas, ¿no? Entonces, pues ese conocimiento también de los mentores en sus países, pues podría aportar valor. Así que nos alegra saber que ahí están contentos y como tú dices, también muy importante alinear expectativas de lo que se puede hacer en 3 meses, ¿no? Por ahí, Gabriela, no sé si me quieras contestar la pregunta de que si estaba en el Drive, nada más para poder aprovechar y a lo mejor Sí, a todos. ya me respondieron Raquel ahí en el chat, así que gracias igual. Súper, súper. Rosa. Hola, buenas tardes. Bueno, ya tuvimos nuestra primera reunión con la mentora, con Talía, encantadora ella, para conocernos, compartir experiencia muy similar a lo que comentaba Fernando. Y mi pregunta es, Raquel, las clínicas, ¿qué fechas tienen? Si hay una calendarización, hay inscripción. Sí, las clínicas están también en su cronograma. Nosotros les compartimos
en el chat, pero igual saben, les vamos a subir el cronograma también a sus carpetas de trabajo para que también lo tengan ahí. El cronograma ya están todas las fechas mapeadas de todos los módulos y nosotros vamos a irles agendando por módulo también en sus calendarios, ¿no? Entonces ahí ya está la clínica de esta semana es el viernes, Ok. eh, la clínica opcional. Y sí, la idea es que también puedan ustedes tenerlo en sus calendarios lo antes posible, todas las fechas, porque sé que también tienen otras agendas y otros compromisos, ¿no? Pues para que puedan asistir a a las sesiones, para poder también responder sus preguntas de forma en vivo, a distancia, ¿no? Pero está Entonces, en el chat. Lo que tú me comentabas está en el chat. el cronograma está en el chat, compartimos y también en la descripción del chat, si se pierde, porque sabemos que estamos mandando muchas cosas, en la descripción del chat, si ustedes se van ahí vienen enlaces. Entonces ahí viene el enlace no sé si ya esté Dani o no, pero ahí podemos poner el cronograma, ahí está el enlace también a las sesiones de cada semana. Entonces si se pierden, digamos que ese es como nuestro drive compartido, que ahí está toda la información que necesitan también de las sesiones, también decirles que ya están al día, las sesiones de la semana pasada, entonces ahí están ya presentaciones, las grabaciones, presentaciones en español y en inglés. Entonces ya también vamos a estar poniendo al final de cada sesión, se va a ir subiendo eso automáticamente al Drive para que puedan tener ustedes acceso a todo. Y por último, Raquel, ¿cuándo vamos a tener la nómina de los distintos proyectos que estamos presentes en el cohorte ahora? ¿O ese está? Eso ya se envió en el directorio también, eso lo podemos poner también ahí, según yo también ya está ahí en la descripción. El directorio fue el que les pedimos que pudieran asignar a 2 personas más de su empresa. Entonces ahí viene el nombre de todas las empresas, viene quién es el responsable legal y les pedimos que pudieran agregar también ahí nombre, rol y correo de las otras 2 personas más que quieren que estar en su empresa. Entonces eso también ya está ahí disponible. Ahí está en la descripción también del grupo, si no lo han visto. Y sí, muy importante eso, Rosa, qué bueno que lo traes, porque esa es, digamos, la base de datos, porque nos han estado enviando muchos mensajitos de, puedes agregar a tal persona, puedes agregar a tal persona, y la verdad es que se pierde, nosotros también nos perdemos un poco en que a quién agregamos, a quién no. Entonces, la idea es que cualquier persona que ustedes quieran que reciba el calendario y la información oficial que estamos enviando del programa, nosotros lo vamos a sacar de esa base de datos. Entonces, si no lo han puesto por ahí y aunque nos mandaron un mensajito para un poco automatizar el proceso y hacerlo más fácil para nosotros, lo que esté ahí es los que reciben. Entonces, Perfecto. si no lo han subido por ahí, Rosa, ahí si quieres ahorita también acabando la sesión les mandamos el enlace, pero como les digo, si se pierden, váyanse a la descripción del grupo en el chat y ahí están todos los enlaces importantes. Perfecto. Ok, gracias. Súper, gracias. ¿Alguien más? No sé si ya esté por aquí Daniel. No lo he visto entrar. Daniel, ¿estás por aquí o todavía no? Bueno, si no, ¿alguna otra preguntita? ¿Por ahí alguien más tenía la mano levantada o no? Bueno, en lo que entra Daniel, también quería como compartirles, pues esta semana de fortalecimiento financiero, como bien lo dice, ahí está Daniel. Acaba de entrar. Pero antes de pasar la palabra a Daniel, decirles que lo que vamos a estarles compartiendo aquí en estas semanas de fortalecimiento financiero, que como saben es una semana entera por módulo, les va a ayudar mucho para el tema de cuando estén ustedes haciendo sobre todo sus proyecciones de la parte de estrategia de crecimiento, ¿no? Hay una parte en su plan de crecimiento que dice estrategia de crecimiento. Ahí nosotros les vamos a pedir que identifiquen cuáles son estos hitos de crecimiento, o sea, cuáles son esas, digamos, áreas o actividades que ustedes se comprometen, como decía Fernando, y que pueden ser logrables en el transcurso. Va a haber también un documento muy importante que les vamos a compartir más adelante, que es la tesis de inversión, ¿no? Entonces, en esta tesis de inversión lo que es que dice los montos que ustedes pueden solicitar y de acuerdo a esos montos también hay una contrapartida que ustedes se tienen que comprometer, ¿no? Y esa contrapartida es en especie y también en efectivo. Entonces, estos hitos, digamos, tienen que estar alineados también a lo que ustedes pueden, digamos, pensarse para justamente para crecer, ¿no? Entonces, como bien dice, es como, ¿cuáles son las áreas
y cuánto es el dinero que solicito para poder crecer en esta área o en este hito, ¿no? Que tengo yo como empresa. Entonces, esa es una. Pero ahí, en esos hitos o en esa línea, hay unos indicadores financieros que es lo que a nosotros y a los analistas que están aquí nos ayudan a tener esa proyección de, pues, qué tanta liquidez en verdad va a tener, qué tan bien consolidado están esas proyecciones que ustedes tienen. Entonces, mucho de lo que les vamos a estar compartiendo aquí son esos indicadores, ¿no? Les vamos a enseñar cómo calcular esos indicadores. Sé que algunos de ustedes a lo mejor ya tienen experiencia y ya lo han hecho, entonces también es esta parte de poder compartir y hacer como en esas clínicas más especializadas, a lo mejor algo mucho más complejo en caso de que no. Pero algo, una metáfora que a mí me gusta mucho es como la metáfora del carro, ¿no? O sea, puede que ustedes son pues, están como directores de sus empresas, ustedes van manejando ese carro que es su empresa y lo que lleva el carro es el motor, ¿no? Y el motor muchas veces es esta parte financiera. Ustedes no tienen que ser expertos en mecánicos, en saber abrir el motor y cambiar algo, pero lo que sí tienen que saber ustedes es cómo leer estos indicadores que están ahí enfrente del carro, ¿no? O sea, cómo está mi nivel de aceite, qué tanta gasolina tengo, cómo... Eso es un poquito estos indicadores financieros que nosotros les vamos a dar para que ustedes, si no lo tienen, lo tengan y lo tengan muy claro y que puedan hacer estas lecturas, como dice Daniel, que ya te pasó la palabra, de no estar tan reactivos, ¿no? De poder entender, ok, es como llevo el carro al mecánico y le hacen el servicio y sé que todo está en orden y entonces puedo seguir avanzando y llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces, con eso abro esta metáfora de un poco de lo que les vamos a estar compartiendo. La semana de fortalecimiento financiero es bastante práctica, es mucho van a ver ahorita fórmulas y ver números. Todo esto se lo vamos a compartir también ahí en lo que se esté presentando ahorita, va a estar en su folder de las sesiones, con las fórmulas ya ahí puestas también, pero pues ahorita es como enseñarles de dónde salen esos números y sobre todo la parte de, como dice Daniel, de cómo se leen los números, ¿no? Porque los números y la data, como la interpretemos, nos pueden dar muchas variaciones y podemos hacer que los números sean verdes y sean bonitos, como decía Mario, ¿no? Pero aquí la idea no es eso, aquí la idea es que ustedes tengan como una lectura real de dónde se encuentran y hacia dónde quieren ir y con este plan de crecimiento, qué es lo que necesitan para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí con eso, All right. Daniel, ya que estás Now, ahí having said instalado, that, te paso la you, palabra para since que you're te presentes. installed, I'm going to give you the Bueno, floor so that you Daniel can quiere contarles, él nos ha also, and estado also to acompañando en las tell you that Daniel últimas has dos been cohortes. joining us in the last Daniel two tiene mucha cohorts. experiencia, es profesor Daniel también en has la a lot of Universidad experience. Javeriana y tiene mucha experiencia en esto, justamente en acompañar a empresas y también a fundaciones en temas de análisis de datos, con toda la parte financiera. Entonces, Daniel, te paso la palabra para que te presentes y Vale, empecemos esta primera sesión de taller de fortalecimiento financiero con esta corte de empresas. súper. Raquel, pues primero, muy buenos días y buenos días para todos. Bueno, como lo menciona Raquel, pues ya este es mi tercer espacio con Región Plateada y digamos que con todo lo que es el esquema del fortalecimiento financiero. Digamos que para que me conozcan un poquito de profesión, soy contador público, tengo un magíster en analítica de datos y llevo ya un tiempito trabajando como consultor de empresas para el fortalecimiento en términos de herramientas para la toma de decisiones y análisis financiero, ¿cierto? Entonces, digamos que la idea es poder compartir con ustedes un poco como esta experiencia y como muy bien lo decía Raquel, sobre todo poder, digamos, hablar desde el enfoque de lo que hoy nosotros necesitamos, ¿cierto? O sea, ¿cuál puede ser como esa necesidad? Algunos, como lo menciona ella, encontrarán esta primera sesión de pronto con términos muy básicos, otros de pronto están en la inmersión en estos temas, pero a nosotros nos sirve muchísimo que ustedes puedan interactuar, brindarnos su experiencia y sobre todo preguntar mucho, ¿sí? A nosotros creo que lo que más nos nutre las sesiones es poder compartir sus experiencias, pero sobre todo tratar con situaciones particulares para poder dar como un poco más de desde el ejemplo práctico lo que uno quiere abordar. ¿Listo? Entonces, para poder, digamos que ya dar un inicio al ejercicio, entonces les voy a compartir una presentación que les tengo para hoy. Entonces, me confirman por favor si la podemos ver. Sí, Listo.
Sí. Súper, Sí, yo súper, súper. estoy bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar hoy con una palabra muy amplia, que es el análisis financiero, ¿cierto? Resulta que el análisis financiero tiene muchas dimensiones. Nosotros desde el análisis financiero tenemos que abordar aspectos como la parte contable, la parte financiera, la parte tributaria, ¿cierto? Que nos van a afectar en muchos aspectos. Em, la parte financiera, sobre todo, pues digamos que tiene una diferencia con la contable y es que la contable se enfoca mucho en la lectura y estructuración de los estados financieros. La parte financiera, en cambio, se enfoca más con el análisis de la caja y de la prospección de la información. Y la parte tributaria, pues que es completamente transversal a la compañía, ¿cierto? Todos tenemos esa necesidad sobre el hecho de em, organizar nuestros presupuestos en cuanto a los requerimientos fiscales que tiene cada país, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a pensarlo en tres momentos muy grandes. Entonces, digamos que, perdónenme, para arrancar, vamos a pensar un poco. Este objetivo es, como les digo, pues aplicar algunos principios, empezar a incorporarnos en este lenguaje que simplemente va a ser escalable, ¿sí? Esto va a venir como subiendo de nivel a medida que vamos teniendo los talleres, porque la idea es poder entendernos hoy en un mismo lenguaje para luego empezar a solicitarnos más elementos basándonos en ese mismo lenguaje, ¿cierto? Entonces, de esta manera, pues digamos que yo les traigo hoy un concepto que utilizamos hace ya dos cortes, pero que para mí fue muy importante, ¿cierto? Y es el bootstrapping. ¿Y a qué hace referencia? ¿Sí? Y es cómo muchos proyectos deben iniciar con un objetivo claro, pero con recursos propios. Y esto es algo que, digamos, va a ser nuestro punto de partida, el recurso puesto en el objetivo del cumplimiento de una idea de negocio, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos ya dos mundos. Las empresas que están hoy en la parte de ideación e introducción y las otras que ya están en un proceso más hacia el crecimiento y la madurez en formación, tanto financiera como comercial, ¿sí? Pero resulta que la forma de constitución sí tiene muchos elementos de análisis. Entonces, por ejemplo, el primer capital que se utilizó para formar mi idea de negocio viene ¿de dónde? Viene de una financiación, viene, o sea, de un flujo de financiación, viene de un flujo interno más bien, entonces proviene de ahorros, proviene de otros ingresos. Yo apalanqué mi negocio inicialmente con mi actividad principal, que era un trabajo, o simplemente vino la alianza con otros inversionistas, los cuales ponen el recurso, pero nosotros tenemos la idea, ¿sí? Entonces son diferentes formas de verlo. ¿Por qué hablar de esto? ¿Sí? Porque resulta que vamos a comenzar con un primer término basándonos en este esquema de los desafíos que requiere entender los recursos para ponerlos en un negocio, y es el patrimonio de una organización. Y muchas veces ese término se confunde. Pero ¿por qué va a resultar ser importante un concepto como el patrimonio? Porque como muy bien se los decía Raquel, nosotros necesitamos entender la fluctuación del dinero, pero bajo unos indicadores. Entonces, no sé si de pronto hemos escuchado de el retorno sobre el patrimonio, el retorno sobre el activo. Entonces, esos van a ser como unos indicadores que, como les digo, van escalando. Pero entonces, cuando surgen este tipo de palabras, a veces conceptualmente no tenemos muy claro qué significa. Entonces, esa sería una primera pregunta con la que quisiera que me ayudaran. ¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Qué se nos ocurre que es el patrimonio? O si lo sabemos muy bien, nos ayuda mucho. ¿Cómo vemos el patrimonio en nuestras organizaciones? ¿Quién se anima y me comparte la opinión? O a lo mejor ahí abro, Daniel, de cómo empezaron ustedes sus empresas. O sea, Sí, ¿cómo se constituyó el patrimonio? ¿Cómo vemos esos recursos que inicialmente llegaron a la empresa? Te platico, ah, Daniel.
Ah, Sí, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto, desde México? Sí. ¿Cómo llegamos? Fue exactamente bajo lo que estás mencionando aquí en tu lámina, con recursos propios y apoyados por ciertas inversiones de familia, principalmente de familia, ya en siguientes etapas por amigos, pero fue prácticamente todo lo que tenemos físicamente en el negocio, físicamente e intelectualmente. Tenemos algunos registros de marca y procesos de investigaciones que hemos venido realizando a lo largo de estos Ujú. 7 años de trabajo. Entonces, para nosotros ese es el Súper, patrimonio. súper. Y está muy bien alineado el concepto. Marta, ¿cómo estás? Hola. Bueno, Hola. tuvimos tres fuentes. Uno, Ujú, el empleo. En este caso, pues yo tenía un cargo alto, entonces nos permitía, pues de alguna forma, tener esos recursos adicionales mensuales. Dos, pues como dice, estamos en región plateada, yo también estoy pensionada. Eso me sí. permitió, de alguna forma, pues también estar en esa tranquilidad de que no necesito pagar mi salario, no necesitamos pagar salario de mi esposo, una empresa familiar ni de mis hijos. Digamos que de alguna forma cada uno también invirtió su tiempo y su talento Ujú, en estas primeras etapas. Y tres, pues nosotros abrimos, no sé si para mal o para bien, después en la mentoría lo veremos, al tiempo Colombia, España y Costa Rica. Y lo que hicimos en ok, esos países es apoyarnos en socios que nos daban no necesariamente capital, pero sí capacidades operativas y de relacionamiento para poder pues tener como las primeras victorias tempranas. perfecto, Marta. Entonces, fíjense, voy a utilizar como las dos intervenciones y es, ¿cómo definimos nosotros el patrimonio? Permítanme, yo voy a leer también el chat. En el chat también hay unos acá comentarios. Entonces, el flujo de caja que nos permite desarrollar la idea de negocio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, deudas valorables económicamente que pertenecen a una persona física o jurídica, ahorros, conocimiento y sociedad. El patrimonio es una palabra muy sencilla, es lo que tengo propiamente, que incluye lo que debo y lo que me deben. Entonces imagínense que ahí puede haber una pequeña confusión con lo que no, con lo que me cuentan, porque vamos a incorporar dos conceptos más, activo y pasivo, ¿sí? Entonces imagínense que cuando nosotros lo pensamos así, resulta que el concepto que algunos me están dando de patrimonio es realmente el concepto de los activos, ¿sí? Y hay como una combinación entre activos y pasivos. Entonces, vamos a pensarlo de esta manera. Si nosotros vemos los activos terminan siendo todos los recursos que poseo y que tienen diferentes naturalezas, materiales, no materiales. Tengo cómo clasificarlos, entonces uno de los más importantes es el efectivo, las maquinarias, los inventarios, las propiedades que poseo, los intangibles. Entonces, los activos son el conjunto de recursos que yo poseo. Los pasivos son los más sencillos porque son todas las obligaciones, que dentro de las obligaciones más fuertes que tienen las empresas son laborales, tributarias y de tipo proveedor, ¿cierto? Porque pues muchas veces en este relacionamiento con otras empresas se genera un esquema de endeudamiento, ¿sí? Pero resulta que el patrimonio, entonces miren, si vamos al concepto muy contable, no me gusta porque el patrimonio se define como la diferencia entre activos y pasivos, o sea, lo que queda después de restarle al activo el pasivo. Pero eso no nos dice nada, ¿sí? Porque el patrimonio termina siendo fundamental. Porque es que el patrimonio es el aporte de los socios puestos en el funcionamiento de un negocio, pero son solo el momento en el que se aporta. Es el momento inicial, es donde nos reunimos, dijimos, hoy yo les vengo a vender una idea y es vamos a montar un parqueadero de bicicletas eléctricas, ¿sí? Entonces resulta que yo les digo, para montar eso yo necesito 50 millones de pesos inicialmente. Es cuando nos reunimos, ponemos entre todos el capital, entonces hablemos en dólares mejor, vamos a pensar, no sé, en $100.000, y entonces resulta que cuando pensamos en los $100.000 para arrancar, resulta que todos aportamos y en ese momento ese es el capital de la empresa, ese es
patrimonio, lo que aportaron los socios. Pero hoy, si nosotros ya llevamos 2 años de nuestros parqueaderos, tenemos 5 parqueaderos, pues resulta que vamos a mirar y dice que en los activos tenemos $200.000. Pues resulta que los 100.000 siguen siendo el capital del social, ¿cierto? De lo que aportaron los socios. Pero los otros 100.000 que aparecen en los activos es el crecimiento que ha logrado tener esa inversión inicial a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces el patrimonio se va a volver un elemento fundamental de entendimiento. Es un concepto que debemos apropiar. ¿Qué otro elemento tiene en cuenta el patrimonio? Porque no solo tiene en cuenta el aporte de socios, tiene en cuenta otro momento súper importante y es medir la variación en el tiempo que tiene el activo. ¿Cómo así? Como todos los activos yo los pongo en funcionamiento, los pongo en trabajo, el hecho de cómo se mueve genera eh, un, una ganancia o una pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? La ganancia o pérdida muchas veces de las compañías se traduce en la eficiencia que se tiene sobre los activos. Entonces, cuando yo quiero medir la gestión, cuando yo quiero medir a un administrador, cuando yo quiero medirme a mí mismo, yo miro cómo los activos se han estado moviendo a lo largo del tiempo. Entonces, cuando yo miro ese movimiento, puedo determinar si hay o no hay ganancia, ¿sí? Si hay pérdida. Entonces, si hay pérdida, ¿qué decisiones se tomaron? ¿Cómo estamos mejorando eso? Pero si hay ganancia, es cómo mantenemos esos periodos de crecimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que los conceptos vienen a ser muy importantes porque cuando implementemos los indicadores, la idea es que no tengamos una confusión conceptual. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿vamos yendo claros o tenemos alguna pregunta? Pero Entonces, si quieren, eh, cuando tengan una pregunta la pueden escribir o simplemente levantan la mano, ¿vale? Pero entonces si vamos claros, perfecto. Entonces resulta que nosotros vamos a arrancar a meternos en este tema financiero y es que vamos a hablar de dos momentos importantísimos, que es entender un poco del mundo financiero y es entender las tasas de interés y el dinero y su comportamiento a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, fíjense, vamos a hablar un tema de los recursos, ya lo estamos mirando, los activos, las deudas que tengo como los pasivos, pero acá, ¿por qué necesitamos hablar del interés o de las tasas de interés y del valor del dinero en el tiempo? Porque resulta que los dos son factores de decisión muy importantes, ¿sí? Entonces, el primer concepto que quiero traerles hoy de los gruesos es el valor futuro, con algo que se denomina interés compuesto. Pero si nosotros vemos eso acá, uff, eso puede ser una carga absurda de cosas si nosotros no lo manejamos, ¿cierto? Entonces no se preocupen que lo vamos a desglosar un poquito para poder entenderlo. Lo primero, ¿por qué nos interesan las tasas de interés? Porque resulta que las tasas de interés se van a convertir en la traducción automática del costo que tengo sobre el financiamiento. O sea, es lo que me representa a mí el costo de endeudarme, ¿sí? Y las tasas me permiten a mí generar medidas. Entonces ya ahorita vamos a hacer un ejercicio sencillito para entender un poco mejor, ¿cierto? Pero el dinero en el tiempo tiene una afectación que puede llamarse inflación, que pueden llamarse otros factores micro y macroeconómicos, pero es entender el por qué un dinero que hoy se está trabajando no se ve en su misma forma en el futuro, ¿cierto? Entonces, vamos a parar un segundito este acá, no, vamos a dejarlo en reposo, ya vamos a volver a esta fórmula de valor, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poco de la tasa de interés, que esa sí me parece importante en las organizaciones. Entonces, yo quiero lanzarles primero una pregunta antes de hacer un pequeño ejercicio. Si pueden ir abriendo un Excel, súper. Igual nosotros también les compartimos lo que hacemos en clase, como les decía Raquel, pero si ustedes pueden ir haciéndolo conmigo, mucho mejor. Inclusive este ejercicio lo pueden hacer en un cuadernito, no hay problema, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber si ustedes conocen cuál es el costo promedio de su deuda financiera. Entonces, ¿cómo así, Daniel? En la empresa, seguramente algunos manejan unos tipos de pasivos. Pueden tener
pasivos con bancos que son directamente créditos, pueden tener tarjetas de crédito, pueden tener deuda con otras personas que les cobran un interés. Entonces quisiera saber si ustedes conocen cuánto más o menos es el costo de su deuda, cuánto les vale endeudarse hoy y eso cómo los está afectando en el interior de su empresa. Entonces, mientras ustedes lo van pensando, yo voy a ir abriendo aquí un Excel porque no se preocupen, esto ya es como un tema de metodología. Los títulos pueden parecer muy gruesos, muy complejos, pero nosotros los vamos a bajar para que todos los entendamos, ¿cierto? Entonces, permítanme un segundito acá. Voy a abrir un Excel y vayan pensando en eso. ¿Cuál puede ser el costo de mi deuda? ¿Cuánto me cuesta hoy funcionar? ¿Listo? Entonces, si me pueden ir dando ese dato, se los agradezco, me sirve mucho. Y si no lo sabemos, también es una respuesta. No lo tenemos presente, no lo hemos calculado. Eso también es una respuesta válida, ¿cierto? Porque por eso vamos a empezar a incorporarnos en estos temas. Entonces, dicen acá en el chat, el flujo de caja que nos permite desarrollar. Ah, perdóname, me subí. No tenemos otro mensaje. Perfecto. Entonces, cuando yo les hago la pregunta del costo, ¿cierto? Pues resulta que sí necesitamos dimensionarlo, ¿sí? Porque el costo nos va a permitir entender cómo está o no fluctuando eh, esa necesidad de operar, ¿sí? Entonces, Graciela dice, no tenemos crédito, pero quizás para el crecimiento lo vayamos a necesitar. Súper. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿listo? Entre todos. Y quiero que entiendan un poco el por qué es importante conocer el valor del endeudamiento. ¿Listo? Si no abrieron, perfecto, Viviana dice el 69% está nuestro indicador de endeudamiento. Ah, pero ese es el nivel de endeudamiento, pero el costo, ¿cuánto vale tu deuda? Es un porcentaje mucho más pequeño. ¿Sí? Entonces vamos a verlo, Viviana, vamos a ver si de pronto con esto que vamos a hacer todo lo podemos encontrar. Entonces, miren, si de pronto en este momento no tienen deuda en la empresa, pero si tienen deudas personales, háganlo con las deudas personales. Y vamos a hacer el ejercicio para proyectarlo y entender cómo eso, por ejemplo, recae sobre la entidad, en caso de que no tengamos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en una columna entidad. Vamos a llamar a esto los bancos. Si quieren, pónganle el nombre de los bancos para que sea más fácil ubicarlos. Yo voy a poner simplemente unos 4 bancos. Los voy a poner así genéricos porque es que de pronto uso ejemplos muy en Colombia y entonces pues no los conocemos. Entonces, A, B, C, D, ¿cierto? Vamos a tener los bancos. Vamos a tener el monto, por favor. Los montos de los créditos. Entonces, permítanme. Vamos a ampliar un poquito mejor esto acá. Y vamos a poner cuánto debemos, cuánta plata debemos. Entonces yo voy a poner acá, vamos a ponerlos en dólares, ¿listo? Yo voy a poner acá $5.000, voy a poner acá 3.500. En este banco, en cambio, me endeudé mucho, 12.000. Y acá voy a tener unos $7.000. ¿Listo? Si ustedes de pronto lo pueden hacer con sus datos reales me sirve mucho más para comparar una cosa. ¿Listo? Por ahora es la deuda que hoy le deben a un banco o a un prestamista que les cobra interés. ¿Listo? Entonces, un segundito para que estemos todos acá. Acá simplemente totalicé la deuda. Tenemos 27.500. ¿Listo? Listo, entonces, tenemos las deudas, ¿sí o no? Entonces aquí vamos a poner una casillita adicional que se va a llamar tasa. Va a ser la tasa que a nosotros nos presta el banco. Entonces,
cuál es ese porcentaje que anualmente nos cobran, ¿sí? Entonces, no sé, yo voy a poner que, por ejemplo, este banco nos cobra anualmente el 11%, este nos cobra el 8%. Las tasas claramente pueden variar por país, por situación donde tenemos el crédito, el tipo de crédito. Entonces, no se preocupen ustedes, simplemente pongan la naturaleza y el costo de la deuda, ¿cierto? Que es la tasa que nos cobra. Yo aquí voy a poner inclusive tasa anual para que sea un poquito mejor. ¿Listo? Voy a decir que, por ejemplo, tenemos, no sé, un 7%, no, vamos a decir que acá es un 9% y vamos a tener otro alrededor del 13%, con una deuda muy cara que adquirimos. ¿Listo? Entonces, claramente, si la inflación en el país nos está golpeando mucho, pues podemos tener unas tasas un poco más complejas en la deuda. Entonces podemos encontrar, miren, en Colombia nosotros creo que hemos alcanzado a tener créditos que anualmente han cobrado el 29% del interés. O sea, unas tasas súper elevadas, ¿cierto? Pero como les digo, eso depende mucho de las condiciones en las que me voy moviendo, el tipo de crédito y demás. Roberto, dime. Hola Daniel, hoy una pregunta. ¿Y qué pasa cuando te estás financiando con tarjetas de crédito? Uy, para allá vamos. Ah, ok, o sea, para allá Para vas. allá vamos. Sí, porque ahorita o sea, uno de mis grandes temas de financiamiento es la tarjeta de crédito. Súper, O súper, sea, súper. realmente hay tarjetas que sí logro financiarme 45 o los 60 días que puedas darme, pero hay otras Sí, donde de repente no me da. Y ahorita estaba revisando y tengo tasas, ahorita que veías, que decías una tasa muy alta, 13%. Estoy viendo la tasa anual de una tarjeta que acabo de liquidar que me cobraba el 99% 99%. de Imagínate. tasa anual ordinaria. O sea, Usureros, o son sea, unos una tasa usureros. muy, muy exagerada, muy alta, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, Rosa dice, son la tasa de interés más los gastos de gestión de crédito. En nuestro caso sería el 18,21 anual. Entonces, inclusive, voy a reemplazar uno, Rosa, con tu ejemplo, 18,21. Entonces, acá lo tengo. Y en este caso, Roberto, si ustedes pueden hacer una plantillita con el costo de lo que, o sea, lo que era anual, perfecto. ¿Listo? Tú me decías el porcentaje, perdóname, ¿me lo repites? ¿Cuánto era? La tasa de interés anual ordinaria era del 99,9. Pero es que es una tasa que prácticamente cobra. Sí, Es que o sea, tendríamos que mirar realmente, el esquema de amortización, pero es que prácticamente por un año te cobró completamente el doble, o sea, automáticamente te... Exacto, ¿Sí? exacto. No, Bueno, yo... esa ni siquiera se llama tasa, eso se llama una extorsión. Usura, es usura, usura, es. exacto. Sí, o Entonces, sea, miren, realmente, y que mucho de lo que sucedió durante un sí, tiempo fue o sea, realmente hacemos ese financiamiento. O sea, sí, para mí claro, la operación es tarjeta, ahorita llegó un sí, recurso, liquidamos todo, pero sí hubo como 6 meses donde cada vez que le pagaba, mi deuda aumentaba por, claro, Estaban por la misma asaltando. cantidad. ¿Perdón? pues imagínense, dicen que parecía un asalto, parecía algo Total. muy agresivo. Claro, claro. La usura dice, es igual que en mi caso en República Dominicana, demasiado alta. Entonces, voy a usarlo así. Imaginémonos que este es como su estado para todos. Buenísimo que puedan poner esto en realidad, en la realidad. Entonces, guíense con mi ejercicio. ¿Listo? Entonces imagínense que aquí tenemos las tasas, está todo el tema. Entonces vamos a hacer algo y es, vamos a poner una columnita que se llame ponderación, ¿cierto? Vamos a tenerla ahí, denme un segundito. Entonces, listo. Eh, entonces imagínense esto, vamos a ponderar, pero ¿qué es ponderar? Vamos a darle un porcentaje de participación de cada deuda dentro del total de la deuda. Si necesito.
Listo. Entonces imagínense que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, vamos a darle igual, vamos a tomar el monto de que nos endeudamos en el banco A, por ejemplo, que es, digamos, 5.000, y lo vamos a dividir en el total de la deuda. En mi caso, yo tengo un endeudamiento de $27.500. ¿Listo? Ustedes simplemente van a tomar el valor, el inicial y sobre el total de su deuda. ¿Listo? Eh, entonces vamos a dividirlo en los 27.500. Acá vamos a dejar esta celda fija para que no. Y entonces vamos a darle que esto es porcentual y vamos hacia abajo. La suma de esos porcentajes nos debe dar el 100% de la deuda. ¿Listo? Entonces solamente estamos dividiendo el monto de la deuda sobre el total de la deuda. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener un ponderado. Yo los voy a ir aquí como arreglando este Excelcito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a calcular la representación de la deuda versus el peso que tiene esa deuda en mi conjunto de pasivos financieros, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Vamos a multiplicar la tasa que nos cobran por la ponderación, ¿sí? Entonces, en mi caso es el 11 por el 18. Entonces, recuerden, la ponderación es dividir cada deuda en el total. Entonces, 5.000 dividido 27.000, 3.500 dividido 27.000, 12.000 dividido 27.000. Y luego vamos a multiplicar esos 11% en mi caso contra el 18%. ¿Listo? O sea, la tasa anual por la ponderación. Vamos a multiplicar esos dos. A eso lo vamos a llamar costo promedio. A ver, promedio. Entonces, igual 11% por 18%. Y así los vamos a ir multiplicando, ¿sí? Hasta abajo. Entonces, vamos a mirar que nosotros tenemos ese ponderado versus el costo, ¿sí? Entonces, eso que nos acaba de dar ahí, lo vamos a sumar, por favor. Vamos a sumarlo al final. Entonces, imagínense que para el esquema de esta empresa que estamos analizando, que es mi empresa, resulta que a mí me cuesta en promedio anual endeudarme 26%. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Para qué puedo yo utilizar este recurso que es el costo anual de la deuda? Es saber si necesito buscar nuevas fuentes de financiamiento, cuánto debería ser el tope máximo que yo aceptaría en el endeudamiento. O sea, es como un piso, perdón, es como un techo, es como ese máximo que no deberíamos romper en temas de deuda. Alguien me ofrece un capital, alguien me ofrece un recurso, me cobra una tasa mensual que al año se va a acumular. Entonces tengo que mirar que en el ejercicio del año no supere este 26%. ¿Listo? Eso es lo que yo debo procurar. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para entender el costo de la deuda financiera. Eso es lo que yo necesito hoy ubicar. Y es, ¿cuánto me está costando a mí tomar una decisión frente al endeudamiento? Entonces, fíjense que esto es una tasa. Esto es una tasa del endeudamiento promedio. Permítanme, por esto acá. Tasa del endeudamiento promedio. Y entonces, ¿para qué me sirve? Vuelvo y les digo, necesitamos hoy tomar decisiones, necesitamos hoy endeudarnos, pues no hay una forma más eficiente que saber cuánto hoy nos cuesta a nosotros nuestra estructura de deuda, ¿sí? Cuánto hoy valemos en el costo de la deuda financiera. Entonces, en el momento de buscar nuevos recursos, en el ejemplo que me daba Roberto, pues yo tendría que mirar que si digamos este fuera el panorama de su empresa, si fuera así,
Tiene una con el 99, otra con el 13, otra con el 18, otra con el 40. Sí, tiene diferentes. Pues aquí la idea es ver que si nos llegan a ofrecer un refinanciamiento, un nuevo crédito, un nuevo, digamos que producto financiero, es ver que no vaya a superar el costo que hoy tenemos. Entonces, las tasas se convierten en una medición muy importante para nosotros, ¿sí? Se convierten en un muy buen parámetro. Graciela, dime. Es que estaba pensando con relación a lo que tú estabas planteando, que claro, Sí, nosotros digamos, no tenemos deuda, sí, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos crecer esta unidad de negocio y uno quiere conseguir, por ejemplo, un crédito para que ese crecimiento sea real? ¿Cuál sería ujú, el monto? ¿Cómo mirarías tú cuál es el monto en que uno debería endeudarse? O sea, ese ok, tope que tú ok, estás diciendo. ok. Entonces, acá esta pregunta es muy interesante, Graciela, y gracias porque sale un poquito de esto que estamos ejecutando. Y es, ¿cuánto puedo yo llegar a endeudar? O sea, ¿cuánto es el tope de recurso que debería What tener en is cuenta? the Entonces, total, mira, the esto es más por highest la amount that I experiencia can have? que por un This is dato de more pronto for en the un libro, en una experience than a tendencia, en un number in a ranking, book, in a pero tendency, in a de acuerdo range. al tiempo de maduración However, del during the cliente, de time acuerdo of al tiempo maturity of de an su entity, fortaleza en the mercado, time of and the la type of strength empresa they have in va a the market, necesitar the medir business will un need to measure rango de pasivos a para poder range saber of cuánto liabilities es to su capacidad de understand endeudamiento. what Entonces, is their no sé si indebtedness fuiste tú también, capacity. Graciela, I don't know la if it que was you comentó, also, Rosa, Graciela. perdón, fue Rosa, I think it was Rosa. ella No, it was dijo, Rosa. She said, no mentiras, Viviana clarificó, no, it was dijo, wrong. It was Viviana. nuestro indicador es el She said, our 69% de indicator is endeudamiento. Entonces, ese 69% of indicador yo dije, indebtedness. no, That indicator, I es una said, tasa de pronto no. That diferente is a porque el different type indicador de of rate, endeudamiento lo que perhaps, está diciendo because the level of cuánto estoy indebtedness yo hoy tells endeudado us con los how in recursos. debt I am Entonces, lo today, primero que right? tendríamos que hacer para So the responder first la thing we would have pregunta to de do to Graciela es answer the question by ¿cuánto Graciela hoy tengo deuda? Entonces, is yo miro y how Graciela dice, no tengo deuda, indebted no am I tengo today? cómo, ¿cierto? And she No says, tengo no, I el have no parámetro. debt. So there's no Entonces, parameter. resulta So que it aquí turns tendríamos out que that basarnos here los we would have to activos. base ¿Vale? off of the Hay una assets. recomendación que, Assets. como les digo, There's a viene de la recommendation that, as experiencia I was saying, y comes es from que experience, and it's vamos a that pensar en esto. we're Deuda going to por think about primera this. vez. Les voy a poner Debt, esa first nota time acá. debt. Por primera I'm vez. going to write this here. First Entonces, debt. si yo no, como nos dice Graciela, So as no Graciela tengo is hoy ningún tipo de saying, endeudamiento, I have lo no debt primero es right que debo now. basarme The en los first thing activos I need to y do yo is to base off of the no debería assets, tener una and I deuda should not have superior a al debt 20% del over total, ¿sí? 20% of the No total debe ser. amount of the Entonces, assets. It se should not go puede poner over. un diferente, pero So I do no not have mayor to, al not 20%. higher than ¿Listo? ¿De 20%. dónde sale eso? De un So tema where de is this operación. coming from? Y This es is an más o menos operations lo siguiente. element, and it's more or less the De same pronto estamos as incorporándonos this. en términos For those who are técnicos. Yo sé que puede haber mucha palabra que using hoy nos soft estamos como terms, there may absorbiendo. be Pero fíjense en some esto. words that Los some activos concepts that entendidos we're como los acquiring right now, recursos and van a tener the una medición assets específica que es mi understanding as conjunto de activos. resources. ¿Por I qué have tengo la my primera? Porque en la point of primera deuda assets. yo no If debería there's a tener más del first debt, 20%. it shouldn't Porque go esto over tiene una 20% relación because con this has mi a relationship margen de with operación. our O sea, operations margin. ¿cuánto estoy yo So hoy how generando much en am términos I de to margen? generating Entonces, ese puede ser un today problema. as Resulta a que yo tengo una margin? This empresa could be an la cual issue. va So it operando turns out I have y a el business margen that que is recibo operating, and the no margin supera I'm el getting 12%. is not Entonces, going over imagínense que 12%. el Can you 12% es el imagine if cubrimiento de mi margen 12% is the y yo coverage necesito of my endeudarme el 40%, margin, pues and el I want problema es to que a get futuro yo no estoy indebted pensando en el at flujo a de recursos que voy a 40%? tener que movilizar para I'm cubrir not esa thinking deuda. of a types of Inclusive resources that I'm going to have estar to en un momento mobilize. cuando So genero el 12 thinking of puede ser alto, 20% when I'm pero es un generating rango que 12 me might be permite a mí high, but cubrir it's a todos range mis that allows me objetivos. O to sea, cover es my pensar, assets range miren, las schedule. finanzas hay que pensar So por in escenarios, financing, we have to por el think in peor, scenarios. por el The normal y por worst, el the más average, optimista de todos. and the Entonces most yo les voy a hablar desde optimist el peor. of ¿Qué these. pasa So si I'm de going to talk pronto, from the Graciela, worst. desde el So looking más at it nefasto, from the worst perspective, no worst scenario. logramos If we're nunca never cubrir able nada de to lo que estamos go
to generate anything, y antes nos fue and como there's no way regular of regulating, y and no vamos a we poder won't be pagar able to nada. pay the Entonces les debt salió off. nefasto The esto y more salir de un activo, nefarious ¿sí? Pero entonces scenario no estoy poniendo en compromiso suggests mi that grupo I'm completo not de activos, sino committing my que hice un whole análisis assets, de but un basically sacrificio del analyzed, 20% de mis activos. Obviamente es pensando en el obviously, peor de los escenarios, thinking of the pero worst si el scenario. escenario moderado But es if que yo the voy bien, moderate voy scenario is creciendo, that I'm los doing flujos me okay, permiten I'm pagar el growing, the crédito, amounts allow perfecto. me Y to el fall into optimista debt, es to cuando have yo debt. supero el flujo The de optimist recursos, perspective is when I overcome ¿cierto? Y the entonces lo que puedo hacer es resource flow, and hacer true. abonos And so what I'm able to al crédito do que is tengo. to Y para allá pay va un tema de to the las credit tasas. I O sea, tu owe, pregunta, Graciela, and muy, that's where rates are tiene going. una vertiente que There's se alinea a completamente con source la that tasa, pero aligns yo les quisiera hacer completely una pregunta towards the rate. para los I que would like tienen to ask a experiencia con los question for those créditos. that have experiences with Si yo credit. hoy fuera la entidad financiera If que le I diga, were the le otorgo financial el crédito a entity Graciela, yo le digo, today ya and le di el crédito. allot Y 30%, Graciela viene pagando, pero I entonces already paso gave al it to mejor you. escenario, ¿sí? El mejor Graciela, de todos. Ya te doy la it's in the best palabra, scenario. qué pena ahí que te tengo que Mayra, interrumpir. I'll pass the Entonces, microphone to you in a imagínense second. que Sorry for yo le making you entrego wait. el crédito, And once I've assigned the credit, ella va bien, pasaron 3 meses, pero resulta que en el cuarto mes las ventas se elevaron tanto que Graciela dijo, yo prefiero pagar el crédito. Entonces, cuando ella viene a pagarme, yo le digo, tienes dos opciones, reducir el tiempo o abonar al capital. ¿Qué harían ustedes? Porque les dan varias opciones. Les dicen, puede reducir el tiempo, puede abonar al capital, puede bajar la cuota, o sea, pagar unas cuotas adelantadas y luego reducir. Olga dice de una, abonar al capital, abonaría al capital, abonaría al capital. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que más afecta a un crédito? El interés. Aparte del interés, un factor fundamental en las finanzas, el tiempo, el tiempo. Porque resulta que en el movimiento del tiempo, este interés se vuelve muy agresivo y ya se los voy a mostrar, ¿sí? Quiero darle paso a Mayran para que me haga su pregunta y les voy a ayudar a hacer una tablita de amortización para que ustedes puedan evaluar intereses, ¿sí? Ya lo hacemos, va a ser muy sencillito, ¿listo? Entonces, Mayran, porfa, cuéntame. No, en realidad, Daniel, ya me la contestaste, porque yo te iba a preguntar Vale. justamente en una cuestión lógica, ¿cuál sería lo razonable para proceder a una deuda? Pero ya me dijiste, Ujú, o sea, realmente te sí, agradezco. sí, Lo que sí quería precisar era que en el Perú, donde estamos nosotros, sí, las tasas son en banca. Es diferente que lo que es una tarjeta y son monstruosamente grandes sí, entre unas y otras. Y sí, no sí, sí. llegamos tanto como decía nuestro compañero, pero Roberto, sí, Roberto, pero sí llegamos a tasas de 60, 70% en banca ok. privada. Gracias. Vale, no, 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 Mayran, perfecto. Entonces miren esto, miren esto. ¿Qué pasa con las afectaciones sobre el tiempo y demás? ¿Y por qué esa diapositiva tenía un título todo complejo y era interés compuesto y no sé qué? Porque resulta que en las finanzas, vamos a hablar de unas finanzas muy generales, ¿cierto? Se necesita entender el tipo de tasa que nos cobran, ¿sí? Entonces ya los vamos a poner como en funcionamiento, ¿listo? Georgina, porfa, dime. Gracias. Oye, ¿y qué sucede en el caso, digo, porque eso es una cosa que hemos vivido acá en México, de que te cobran intereses sobre los intereses? O sea, yo debo 100 y me cobran el 18%, entonces ya debo Ujú, 118 y mi siguiente cargo de cálculo de intereses no es sobre 100, ahora ya es sobre 118. ujú. Bueno, Y entonces, eso miren. no sé cómo se maneje. Ya les cuento eso porque puede pasar. ¿Listo, Georgina? Y pues, ¿cuál puede ser la situación? ¿Sí? Luisa, dime. Ya te digo. Gracias. Vale. Gracias, Daniel. No, un poco para ambientar la conversación, Sí. creo que las deudas comerciales
no son las más apropiadas para las empresas sociales de impacto. El impacto es supremamente difícil de generar, el retorno no es inmediato y las deudas comerciales no están, son estándar y los bancos no están preparados para ese tipo de negocio. Entonces, uno puede empezar a explorar, a moverse por deuda de impacto o deuda paciente, bueno, tiene muchos nombres, que Ujú. son inversionistas igual, con deuda, pero de impacto, en donde no solo las tasas son más bajitas, sino que también hay varias cosas. Uno, una como asistencias técnicas para mejorar esa invertibilidad, tiempos también diferentes, plazos de gracia diferentes. Entonces yo Ujú. creo que en este momento en el que estamos nosotros, pensar en endeudarse de forma personal o si la compañía tiene posibilidad de endeudarse, debería Ujú. migrar a deuda de impacto. Que la deuda Buenísimo. comercial Sí, te puede comer en un año y el impacto no tiene un retorno inmediato. sí, Entonces creo que esa total. es una alerta. No, Luisa, súper, súper, súper. Digamos que estás muy bien aquí. Esto lo vamos a proyectar como en esos términos de la deuda sana, de la deuda hacia la fundación, hacia la sociedad, ¿cierto? Pero sobre todo ese tipo de opciones que podemos tener. Hoy, digamos que, pues, por ejemplo, lo que nos dice Luisa es algo en lo que se mueven muchas organizaciones, pero digamos que en un primer momento, muchas arrancaron con la deuda del banco, con la deuda comercial, que es, digamos, por el desconocimiento, y Lisa tiene toda la razón, es que a veces no conocemos más canales, a veces de pronto no sabemos que existe otra opción, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos momentos. Hoy vamos a tratar de cómo percibir todas estas deudas financieras comerciales normales para luego, que es como digamos el siguiente momento que vamos a tener, y es hablar un poco de esas alternativas sanas como muy bien dice Luisa, se pueden conocer es más como unas deudas con propósito y es cómo esto puede llegar a ser un canal, pero imagínate Luisa que de pronto te comparto con unas experiencias que hemos tenido en el pasado, inclusive aquí mismo en la corte de Región Plateada, y fue especialmente como el segundo corte que fue solo fundaciones, solo sin ánimo de lucro. E imagínense que había un lío y es que muchas de ellas, inclusive por reglamento del país, no pueden acceder a este tipo de financiamiento. O sea, están completamente cerrados, pero es por una normativa interna, inclusive es un bloqueo de país. Entonces, uno a veces dice, claro, hay opciones, pero muchas veces el reglamento lo corta uno. Entonces vamos a ver qué alternativas podemos tener. Pero buenísimo, a mí me parece chévere que, por ejemplo, desde la experiencia podamos ver que ya hay otros caminos, ¿cierto? Sí, Luisa, sí, porque es un poquito, uno, la deuda comercial es muy difícil de, pues, agresiva, garantías muy agresiva. agresivas. Sí, sí, sí. Entonces es interesante ver que hay, pues, otros fondos de Sí, deuda en sí, sí, sí. equity, deuda o equity de impacto, que pueden ayudarlo a uno antes de tomar una decisión porque una deuda pesa demasiado, es decir, no se puede, es muy difícil. Es necesario. Sin deuda creo que, o inversión es muy difícil. Sí, sí, de eso vamos a ver cómo esa balanza que debe tener la inversión y la deuda, pero chéverísimo, ¿cierto? Como esas deudas de impacto. Ay, perdóname aquí, Raquel, cuéntanos. Tienes el micrófono apagado. Perdón, pensé que había quitado el mute. Que justamente, Luisa, uno de los socios aliados de este programa es el grupo que se llama Impactia, que son los que les mandaron la convocatoria y ellos tienen una plataforma que vamos a más adelante, justo al final de este módulo uno ya para módulo 2 donde ustedes van a poder crear un perfil y ellos van a venir a darles también una explicación porque ellos lo que se encargan es justamente de juntar a empresas, organizaciones con fondos de impacto. Entonces ellos tienen también clientes y personas que están buscándolos. Entonces hay una plataforma que es como un match, pero vamos a hablar mucho más adelante porque ellos les van a dar toda una sesión para hablarles de los tipos de financiamiento que existen, de todas esas alternativas que hay también para ustedes. Así que nada más como deseo Sí. un poquito darles la buena noticia que no solamente se va a quedar en teoría, sino que en la práctica lo vamos a Sí, ver también sí, sí, sí. en este programa. Sí, sí, sí.
Entonces, no, buenísimo. Como les digo, vamos articulando temas acá. Entonces, miren, yo les quería mostrar un poco cómo este ejercicio. Entonces, denme un segundito. Si quieren, van poniendo en su Excel estas tres palabras, deuda, plazo y tasa, y ya les muestro cómo lo vamos a ejecutar. Igual recuerden los que no, yo les dejo este material con Raquel y ella lo socializa. Oye, Daniel, y una preguntita, ¿será que podemos poner en inglés también ahí al lado para los que hablan inglés para que te puedan seguir en el Sí, Excel? sí, 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 ¿Sí? sí, sí. Sí. Gracias. Dale, dale. Listo, entonces permítanme. Vamos a poner primero el esquema y ya lo pongo como en el inglés. ¿Listo? Entonces, la deuda, ¿cierto? Todo este esquema de los pasivos, ¿sí? Vamos a pensar en el monto. Entonces, Luisa nos da un ejemplo. Nos decía, yo puedo tener una deuda con propósito con una naturaleza, pero entonces, ¿qué pasa si yo logro tener una herramienta pequeña que me ayuda a medir cualquier tipo de endeudamiento? Cualquier que puede tener cualquier tipo de endeudamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a medirlo de la siguiente forma. Eso se llama una tabla de amortización, pero vamos a poder utilizar cualquier tipo de endeudamiento. ¿Listo? Entonces, en deuda, vamos a poner, por favor, el monto. Vamos a decir que vamos a endeudarnos en 50.000. ¿Listo? Entonces, yo acá voy a estar usando eh, los temas en dólares, pues para que tengamos como un lenguaje un poquito más común. Entonces, vamos a decirle ahora que cuál va a ser el plazo. Entonces, ese es un tema, ¿cierto? Ese es un tema digamos, cómo nosotros podríamos llegar a tener en cuenta el tiempo de pago. Entonces, ese es otro elemento fundamental y es cuánto proyecto yo lograr pagar el crédito. Entonces, ojo, porque a veces es un tema que nos dejamos guiar mucho por quien ofrece el crédito y es, no, llévalo a unas cuotas, 5 años, 2 años, 3 años, pero es que somos nosotros quienes debemos tomar la decisión de acuerdo a nuestro flujo, ¿sí? Entonces, ese es importante, el plazo. Yo voy a poner que son 24 meses. ¿Listo? 24 meses. Y vamos a tener una tasa. Para la tasa yo voy a usar esta anual, voy a poner el 18%, ¿cierto? Y lo vamos a tener ahí. Perdónenme, no sé si antes de pasar a esto, ¿hay alguna pregunta o comentario adicional de pronto de lo que estamos haciendo? ¿O vamos bien? ¿Sí? Listo, listo, listo. Entonces aquí voy aprovechando, eh, voy poniendo esto. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros debemos hacer? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el paso a seguir? Y es que teniendo nosotros la tasa, ¿cierto? Ay, perdón, me la pongo de una vez acá en inglés. Vamos a poner que esta va a ser anual, ¿sí? Este es por el año, ¿sí? Entonces resulta que vamos a jugar con una tablita muy pequeña. Entonces vamos a poner lo siguiente. Saldo inicial, fundamental tenerlo. Vamos a tener una cuota de pago. Vamos a tener un interés. Vamos a tener un abono a capital y vamos a tener un saldo final. ¿Listo? Entonces, ¿para qué los necesitamos? Pues simplemente, como les digo, vamos a jugar a tener un mecanismo de evaluación que nos permita tener en la mano lo que nos cuesta y lo que va a ser el desgaste de flujo y saber si sí me conviene o no. ¿Listo? Entonces, voy a articular un poquito lo que nos dijo Luisa. A veces cuando nosotros buscamos estas alternativas de financiamiento que no son las tradicionales desde lo comercial, a veces sí nos cobran un interés, nos cobran una tasa pero a veces también vienen con unas condiciones. Entonces es, por ejemplo, necesitamos que esa inversión se recupere o ese dinero se recupere en tanto tiempo. Necesitamos que en 2 años yo ya considere el flujo de retorno de este,
de este dinero. Em, Debe cumplirse con un tope mínimo de ingresos, o sea, hay unas condicionales para entregar ese dinero. No solamente es funcionar y ser la fundación o ser la entidad. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así como el banco nos pide a nosotros los estados financieros para poder otorgarnos el crédito, de la misma forma, este tipo de créditos requieren de unos mínimos, ¿sí? Entonces, en este caso, yo de pronto puedo decir algo equivocado y espero que ahí Raquel me rescate. Y es que, por ejemplo, de la fundación que ya nos estaba hablando, pues les van a pedir a ustedes los indicadores, conocerlos mejor, su propósito, su alcance en el mercado, su impacto social, o sea, toda una trascendencia que se une con los números, ¿sí? Entonces, las condiciones van a variar de acuerdo al tipo de deuda, pero en todo lado nos ponen condiciones, o sea, todo, debemos cumplir con unos parámetros mínimos. Entonces, lo que yo quiero con esto es que ustedes empiecen a alimentar unas herramientas que les puedan servir para tomar estas decisiones. ¿Listo? Acá, por favor, antes de saldo inicial, se me olvidó, vamos a poner periodo, vamos a hablar de qué periodo, vamos a ubicarnos en un periodo. ¿Listo? Entonces vamos a decir que tenemos el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4 y el periodo 5. Aunque yo solo me voy a endeudar por dos periodos, ¿no? Por el año 2. Pero pues simplemente los pongo ahí como por la tabla. En el saldo inicial, nosotros, ¿qué debemos tener? La deuda. La deuda que hoy tengo, ¿cierto? Pues voy a poner la deuda inicial acá. Voy a poner que son $50,000. Ahí está perfecto. ¿Listo? En la cuota, ahí hay un tema y es qué tipos de cuota puedo tener yo en el momento de adquirir deuda. Entonces, les voy a dar las dos más comunes del tipo de retorno. La cuota fija o la cuota variable. En la banca tradicional, en la banca tradicional, es muy común ver que el pago se basa en cuota fija. Para todos los que tienen tarjeta de crédito, ese es el esquema de amortización, cuota fija. Pero entonces alguien puede decir, Daniel, pero es que a mí eso me cambia todo el tiempo, se mueve, esa cuota fija no es. Sí, la amortización sí es fija. Lo que pasa es que a esa cuota se le agregan unos elementos que el banco considera como adicionales, donde está, por ejemplo, la cuota de manejo, que puede ser cada 3 meses o que puede ser mensual o que puede ser semestral. Tiene los seguros, tiene algunas coberturas. Entonces, eso hace que el valor de la cuota pueda llegar a cambiar. Pero la amortización de una tarjeta de crédito siempre es fija, ¿sí? Siempre se comporta como fija. Entonces, nosotros vamos a utilizar ese método que es como el más común, pero sobre todo que les va a ayudar a ustedes a organizarse un poquito con sus cosas, con sus datos. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí, por favor, miren, van a poner aquí en una casillita al lado cuota. Y esa cuota la vamos a calcular con una función de Excel, ¿sí? Que se pone así, miren, igual pago, se llama pago la función, ¿sí? Entonces nos va a pedir unos conceptos de las finanzas que vamos a ir incorporando, trayendo de lo que quiero que ustedes conozcan hoy. Lo primero que nos dice es, entrégueme una tasa, deme la tasa. Entonces, esa tasa, ¿cierto? ¿Qué debería ser? Pues esa tasa sí o sí tiene que ser la que me cobran a mí en el periodo en el que yo estoy trabajando. En este caso, miren que yo tengo un problema. Entonces, miren cómo yo tengo el pago, ¿sí o no? Pero él me pide la tasa, pero yo tengo acá un conflicto. Tengo la tasa en meses y, perdón, tengo el plazo en meses, pero la tasa anual. Entonces, acá se comete un primer error. Un primer error que sucede fuerte y es, ¿cómo convertimos la tasa? ¿La dividimos en 12 para que sea mensual? Sí, ¿no? Entonces, no, porque imagínense que se comete el primer error grave de las finanzas. Grave, grave. Porque ese no es el interés que nos están cobrando. El interés es diferente. Pues miren esto. Voy a pausar acá la fórmula. No la voy a usar todavía. Miren esto. Si yo tomo los 18 y los divido en 12,
resulta que me da que la tasa es el 1.5 en el mensual. Entonces yo digo, no, fácil, esta es la tasa, con eso puedo operar. Mm, mm, mm. Esa no es la tasa. Y esa no es la tasa que usan las entidades financieras. Resulta que la tasa que usan las entidades financieras, y ahora sí voy a traer el concepto de la diapositiva, es algo que se conoce como el interés compuesto. Y es el interés que capitaliza, que se va volviendo un elemento así como de crecimiento. Entonces aquí, perdóname que voy a retomar una pregunta que me habían hecho y que dejé a un lado, pero no fue intencional, que es la de Georgina, y es, resulta que, ¿qué pasa si a mí hoy me dicen, yo debo 1.000 pesos, $1.000, con el 18%, entonces son 1.180, pero cuando vuelven a cobrarme la siguiente, no me cobran sobre los 1.000, sino sobre los 1.180? ¿Qué tipo de modalidad es esa? Primero, es una modalidad muy agresiva de capitalización. La palabra capitalización es que el interés crece y crece, pero es que aquí vemos algo que pasa solo bajo una situación particular en las finanzas y en la banca comercial, y es cuando nos dan, a ver si el término puede ser muy general, pero no sé si han escuchado periodos de gracia, los periodos de gracia. Y es, no pagues hoy, paga en 2 meses, paga en 3 meses. Entonces lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo una deuda de $1.000 y me dicen, lo vas a pagar en un año y en el año te va a cobrar el 18%. Pero resulta que por tu buen manejo, por tus buenas situaciones, porque necesitamos que muevas capital, te vamos a dar un periodo de gracia de 3 meses. ¿Sí? Entonces uno, lo primero que piensa es con la libertad de la caja y es, uf, maravilloso, porque yo en 3 meses no voy a pagar la cuota de este crédito, ¿sí? Pero resulta que el término periodo de gracia en las finanzas no es tan amigable ni tan positivo como uno creería. Lo que significa el periodo de gracia es que durante los 3 meses, imagínense que yo cargo mes a mes un interés. Vamos a poner un valor X. Resulta que en esos 3 meses el interés fueron $40, ¿sí? Pues resulta que en el momento en el que se termina el tercer mes, automáticamente los intereses que se estaban generando se suman al capital y en el final del mes 3 yo tomo el capital más los intereses y los 9 meses que me faltan le cobro ese interés adicional. O sea, le aumento a capital y encima sobre ese capital cobro el interés. Entonces es súper agresivo. O sea, eso es una forma que pues no da tregua en términos de pago y lo decía Luisa. A veces uno no tiene cómo cubrir, pero es porque son mecanismos súper acelerados de capitalización. Entonces aquí, ¿qué sucede? Yo no puedo llegar a cometer un error con la tasa que tengo, la tasa. Entonces aquí, lo que de pronto muchos pensaban, y es que yo cojo la tasa y la divido, eso no lo hace el banco. Esa no es la tasa que les cobra el banco. ¿Cuál es la tasa real? ¿O cómo se calcula la tasa real? Entonces, miren, de pronto en esta sesión yo no alcanzo a hacer esto tan didáctico como tan amable, pero lo voy a poner de la siguiente forma para que ustedes me sigan. ¿Listo? Miren esto. Yo voy a tratar de utilizar la tasa y convertirla en una tasa más pequeña, o sea, traerla a un factor de anual a mensual. Lo que tengo que hacer es una operación. Entonces yo después les voy a poner, después se los arreglo acá al Excel con unos como nombrecitos un poco más tranquilos, pero es esto lo que voy a hacer. Voy a tomar uno del factor del 100% más la tasa, que es el 18%, ¿cierto? Entonces, uno más la tasa. Pero a eso lo voy a elevar, lo voy a afectar. Entonces, la elevación en el Excel es ese gorrito, es ese triangulito, que ya si quieren ahorita les pongo la fórmula ahí en el chat. E imagínense que pasa lo siguiente. Yo necesito descontar el factor de tiempo. Entonces, el factor de tiempo es una raíz doceava. O sea, 12 veces está un mes en un año. Entonces, ¿eso qué significa? Un mes está 12 veces en un año. Entonces, voy a cerrar aquí mi paréntesis. ¿Listo?
Y a esto le voy a quitar ese uno que le sumé. Tranquilos que yo luego les pongo unos nombres. Esto se llama, es como la tasa grande, va hacia una tasa más pequeñita. Tengo el periodo de la tasa pequeña, el periodo de la tasa grande. Yo se los pongo en un lenguaje un poquito más tranquilo. Pero entonces imagínense que esta tasa en realidad no es del 1,50, sino del 1,39. Y uno diría, ¿cómo así, Daniel? O sea, ¿el banco está perdiendo? No, porque pasa lo siguiente. Cuando ustedes dividen, solamente dividen en 12, resulta que lo que hacen es trabajar en un concepto que se llama interés simple. El interés simple es para entidades no financieras, es nosotros. Nosotros estamos pensando en una tasa, queremos de pronto cobrarle a alguien y le decimos, no, mira, te cobro el 20% y más pagando. Es una cosa como más relacional, ¿sí? Pero a los bancos les interesa es una tasa que a medida que va pasando el tiempo, llegue a los 18, ¿sí? Llegue a los 18. Entonces resulta que la forma de entenderlo es que este 1,39, a medida que van pasando los 12 meses, logra llegar al final a convertirse en 18. O sea que miren que a través del paso del tiempo, la tasa va actuando, la tasa va cambiando. Por eso es tan importante entender los dos momentos, la tasa y el tiempo, que les decía era un factor ahí, ¿sí? Permítanme un segundo, un segundo. Gonzalo, muchas gracias. Lo que quiero y lo que tengo. Sí, sí, sí. Así más o menos como lo puso Gonzalo, es la forma. Igual yo se los dejo también en el Excel. Eso quiere decir que lo que cobra el banco es una tasa nominal y tasa efectiva. Graciela, la nominal es una tasa que viene en una periodicidad diferente, la tasa efectiva es la del año y tenemos tasas periódicas que es dividir una efectiva en menos fracciones. ¿Listo? Pero esos son conceptos que vamos a ir incorporando. ¿Listo? Entonces imagínense que esta es la verdadera tasa. Esta es la verdadera tasa que me cobra a mí hoy el banco. ¿Listo? Entonces eso yo lo debo tener muy presente. Entonces aquí voy a volver a usar igual pago. Entonces ahora si me dice use la tasa, vamos a usar el 18, porque luego le vamos a poner que son solo 2 años. ¿Listo? Tengo el 18%, punto y coma. Me dice número de periodos. Ah, como la tasa está en años, 2. 2 es la tasa de periodos. Punto y coma. Y tenemos el valor que nos van a prestar son los $50,000. Pero para que les funcione, por favor, esta fórmula, el valor que van a poner debe ir en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque se concibe como una salida de dinero. ¿Listo? Entonces, menos $50,000 que están acá. Cerramos y tenemos una cuota anual de $31,000 anual. Entonces yo vengo acá y le digo, voy a traer esta cuota acá, $31,000. La voy a poner como una celda fija, y la voy a arrastrar aquí hasta mi segundo periodo porque solo tengo 2 años de deuda, ¿cierto? El interés, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo ese interés? Ese interés es así, miren. Igual el saldo inicial por el interés que me están cobrando, que es el 18. ¿Listo? El 18. Y Por este lo ahí voy a alguien, poner también fijo. perdón, Dime, 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 es que dime. por ahí alguien tiene el micrófono Ah, abierto, si pueden cerrar micrófono para... porfis. Daniel, Tatiana, dime, sí, dime, Tatiana, ¿me vuelves porfis. otra vez a mostrar la fórmula de la cuota? Claro, Por claro, favor. mírala, 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 mírala. Ahí la dejo un segundito mientras les cuento algo. Eh, entonces, miren esto. Ay, perdón. Resulta que vamos a calcular el interés, vamos a tener el abono. Tranquilos, yo, como les digo, les entregamos este material para que ustedes lo puedan seguir y la idea es que igual en los siguientes espacios que tengamos, me pregunten, o sea, hagamos este ejercicio, pero es porque quiero llegar a que vean cómo evaluar este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces tenemos el interés, no sé, ¿me cuentas, Tatiana? ¿Listo? ¿Nos quedó? Perfecto. Tenemos ahora el interés entonces es el saldo inicial por el 18%, no más. Y el abono a capital es, ¿qué sería? ¿Qué sería el abono a capital?
El abono a capital es la cuota menos ese interés que nos están cobrando, ¿sí? Lo que significa que de $31.000, de 31.000, abonamos a capital solo $22.000, ¿sí? Entonces, en un año, estamos calculando el año, pero si ustedes lo calculan mensual, van a tener una perspectiva mucho más clara, ¿no? Entonces, vamos a tener este ejercicio. ¿Y qué es el saldo final? Pues el saldo final no es más que estos 50.000 menos lo que le logramos abonar a capital, ¿sí? Son 27.000. Entonces, ¿qué termina siendo el saldo inicial? Pues ese pedacito que quedé viendo allá en el final del año uno. Entonces lo traigo, me traigo acá el saldo final. Tengo la misma cuota, arrastro el interés porque es el mismo, arrastro el abono a capital porque se calcula de la misma manera y arrastro el saldo final porque de la misma forma lo calculo. En el segundo año yo terminé de pagar, o sea que quedó en cero, está perfecta mi tablita de amortización, ¿sí? Pero, ¿por qué tener una herramienta como esta en nuestro conocimiento? Porque esto es lo que ustedes deberían hacer en el momento de proyectar una deuda. Entonces, la primera pregunta que me hicieron es muy válida y es, ¿cuánto puedo endeudarme? No, yo dije, para una empresa que está en este momento en su etapa como de crecimiento, de robustecimiento, debería utilizar el 20% del activo como un primer esquema de deuda, ¿sí o no? Pero la otra pregunta es, ¿y cuánto tiempo se van a demorar pagándolo? ¿O cuál es mi objetivo? ¿Cuánto me pongo yo como tiempo de plazo máximo para pagar esa deuda del 20%? Entonces, algo que para mí, y yo se los digo como otra vez desde la experiencia en temas de pymes y fundaciones, y pues tomando un poco la idea de las grandes empresas, es que una primera deuda, una primera deuda, no debería ir más allá de 3 años. Entonces, esto puede ser muy debatible. Hay gente que dice, no, es que debería ir a 5, que es el largo plazo y tener una deuda, pero es que miren, el tiempo los puede afectar a ustedes un montón, un montón. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pase, más va a ser el efecto sobre el ejercicio de la cuota. Miren esto. Si nosotros vemos el año quinto, los intereses del año quinto se consolidaron en, ya les digo, $13.000, 13.800, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si alguien dice, no, Daniel, los 3 años, miremos los 3 años? Entonces, miren, aquí en la formulita le voy a cambiar el 2 por 3. Vamos a hacer 3 años. Y ahora entonces vengo y arrastro esta porque me falta un periodo, vengo y arrastro esta porque me falta un periodo, vengo y arrastro esta porque me falta un periodo, vengo y arrastro esta porque me falta un periodo, y esta también porque me falta un periodo. Tengo mi tablita de amortización completa, lo moví, lo ajusté, pero miren la afectación que hay sobre el interés, ¿sí? Entonces, claramente, entre más tiempo, más cargo, pero es que el problema es que en 3 años, en 3 años, sin contar el efecto que tiene la inflación sobre sus recursos, ustedes pasarán de endeudarse en $50.000 para pagar 18.000, 19.000, perdónenme, $19.000 en intereses. Pues eso no tiene sentido, porque si yo estoy en proyección de crecimiento, pues la deuda no debería capturarme tanto recurso que yo podría utilizar en otra cosa. Entonces, lo dijo Luisa, otra metodología de endeudamiento. Pero ¿qué pasa si de pronto yo lo que hago es, por ejemplo, convertir estos recursos que poseo hoy en unas líneas nuevas de rentabilidad, en unas nuevas generaciones de ingresos? ¿Cómo busco yo alianzas que me permitan aumentar la producción, aumentar la prestación de servicio? Entonces, la deuda va a ser necesaria porque viene de la mano con las necesidades de inversión, ¿sí? La inversión y la financiación vienen muy de la mano, pero el crecimiento depende mucho de cómo leemos hoy nuestro interior y qué herramientas poseemos para leer lo que nos pasa hoy en la empresa, ¿cierto? Entonces, miren, yo sé que para hacer una primera sesión puede haber un montón de cosas, términos y cálculos y lo entiendo, ¿cierto? Vamos a hacer que en los siguientes ejercicios estemos como
mucho más claros, por ejemplo, en los indicadores, pero fíjense lo fundamental que es no solo entender el concepto, sino poder tener una herramienta que nos permita tomar decisión. No necesitamos ser financieros, necesitamos es tener una herramienta que nos ayude. Entonces, hoy de pronto el tiempo me quedó un poquito justo, pero yo sí les voy a mostrar cómo esto, por ejemplo, lo podemos llevar a una IA generativa y que la IA generativa nos ayude, nos entregue un primer panorama, cómo hacerle un buen prompt y que ella nos dé unos datos y no tengamos complicaciones con data sensible, pero que nos ayude. No somos los financieros, no estamos hoy para de pronto recordar todo este mapeo, pero sí fíjense cómo todo detrás de tomar una decisión, todo lo que hay, todas las necesidades, todas las herramientas. Entonces, este va a ser como el abrebocas de pasar por todo este lenguaje financiero para poder llegar a robustecernos, no solo en la propuesta, sino en nosotros mismos con la lectura de información, ¿vale? Acá simplemente tengo eh, ¿cómo cambiaría si hago abono a capital? Entonces, los abonos de capital tendríamos que abrir, Gustavo, una columnita, llamarla abono, y ese abono se le resta automáticamente al saldo final. Entonces, en el saldo inicial del periodo siguiente te va a afectar. Pero si quieres, este lo vemos con la IA para que nos ayude un poquito más con el ejercicio. ¿Listo? Entonces, por este lado, pues fíjense, como les decía, vamos incorporándonos, necesitamos también entender algunos conceptos porque muchas veces cuando llegamos a hacer propuestas con empresas, nos piden tener ese lenguaje financiero y no está bien que no tengamos los mínimos para comprender en requerimientos lo que hoy nos exigen. ¿Listo? De mi parte, vamos a cerrar como esta sesión hoy. Como les digo, hay mucho tema, pero tranquilos que lo vamos a ir manejando, lo vamos como bajando mucho, pero lo importante es que ustedes vayan entendiendo un poco el giro de esta parte financiera hacia la empresa, ¿vale? Raquel, Muchas te doy el gracias, paso ahí. Daniel. Listo. Pues nos vamos a tomar la fotito de inicio de esta semana. Dani, no sé si estás por ahí para poder gestionar eso con tu Sí, super pantalla. Y que ya. justamente nada más de cierre, que ya estamos con tiempo, pues que sepan que el día hoy es martes, el jueves tenemos otra sesión con Daniel, que va a ser como continuación de esto. Y justamente lo que decía, vamos a darles, o sea, todo esto que le estamos compartiendo es porque en sus planes de crecimiento, en la plataforma de Impacta, que les vamos a pedir que creen sus perfiles, les van a pedir esto, ¿no? Y como dice Daniel, no es para los que a lo mejor ya tienen deuda, que sepan, porque eso pues obviamente afecta, ¿no? Todo cuando ustedes piden aquí en el plan de crecimiento les van a decir eso, cuál es su contrapartida, cuánto es el valor que tienen, cuánto están endeudados, o sea, todo esto es necesario que ustedes lo tengan súper claro porque digamos que es como esta estructura, ¿no? De dónde partimos para de ahí ya saber cómo endeudarse a lo mejor o pedir capital, ¿no? De una forma a lo mejor más inteligente, saber cuáles son las opciones de financiamiento que existen para ustedes como emprendimientos de impacto, emprendimientos sociales. Entonces, como dice Daniel, el primer día de siempre en esta semana todo el mundo se queda como, son muchos números, es muchos conceptos, pero que sepan que los vamos a acompañar y que vamos Sí, sí, sí. justamente se trata de eso, ¿no? Que vayan entendiendo los conceptos y para los que ya lo sepan y que eso sea como muy básico, que también ustedes puedan aportar y vamos a tratar de crear unas sesiones también de a pares, a lo mejor a nivel transversal, ahí ya estaremos preguntando a ustedes para que también ustedes entre empresas puedan apoyarse, sobre todo en el tema de finanzas. Se nos hace súper interesante que puedan compartir y tener más allá de sus mentores también, a lo mejor hasta sesiones con mentores y con otra empresa que puedan, que estén en una etapa mucho más madura y que puedan como compartir, ¿no? También desde la práctica, qué es lo que les sirvió, qué es lo que no les sirvió, cómo salieron de a lo mejor de ciertas deudas. Entonces, pues eso que sepan que lo estamos preparando para que puedan tenerlo. Así que ahora sí, listos, Dani, Sí. fotito y nos vamos a descansar un poquito de la cabeza de Listo. tantos números. Los que puedan prender las cámaras, prendan las cámaras, mandar un emoji. Aquí vamos con la primera. Listo. Son tres pantallas, entonces ya voy por la primera pantalla, ahorita voy a la segunda. Tenemos muy buena asistencia a esta corte.
Listo, por aquí la segunda pantalla y vamos con la tercera. Por aquí la tercera pantalla. Y bueno, les vamos a subir las fotitos ahí al folder donde están los talleres, también por si quieren compartir en sus redes lo que han aprendido. Ya tienen también el kit de media, que sepan que todo esto que compartan, a lo mejor al fin de módulo o al final de lo que, ahora como ustedes se sientan, pues ayuda mucho también a visibilizar, ¿no? Todo lo que estamos aquí aprendiendo en este programa. Así que pues, sin más, Vale. los dejamos que se vayan a seguir con sus Cuídense, que estén actividades. muy Muchas bien. gracias. Nos vemos el Excelente jueves. día para Nos vemos, que todos. estén Hasta bien. luego. Y ya Hasta quedó ahí luego. en el chat el enlace rosa del Sí. directorio de empresas. Entonces ahí ya están todo el directorio y ahí si quieren agregar también a las otras personas de sus empresas que quieran que recibir la información, ahí nos ponen sus contactos. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Chao, Buen día. chao.